Sostenía la nota entre mis dedos mientras la sala de juntas se sumía en un silencio pesado. Las luces del techo zumbaban, las cámaras chasqueaban, y todos los ejecutivos en esa imponente torre de la Ciudad de México miraban fijamente las 5 palabras escritas con la letra de mi hija. Azucena se quedó petrificada en la primera fila, su rostro palideciendo mientras yo leía en voz alta la frase que ella había dejado junto a mi cama en el hospital. No puedo seguir pagando. Suerte. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Víctor Herrera se paró detrás de mí, firme como un roble. Y Román Lugo observaba la sala con la quietud afilada de un hombre que sabía exactamente lo que estaba a punto de desmoronarse. Y entonces, 2 meses antes, desperté al ritmo bajo y constante de las máquinas. Mis párpados pesaban como plomo. Mi pecho dolía con cada respiración, y por un largo segundo no pude recordar dónde estaba, ni por qué todo me lastimaba tanto. Luego, los fragmentos regresaron un accidente. Oscuridad. Nada. Intenté hablar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Me llamo Maribel Cornejo, y a mis 68 años, jamás imaginé que lo primero que vería al salir de un coma sería la prueba de que mi hija ya me había enterrado en su mente. La habitación estaba vacía. Ni hija, ni amigo. Nadie. La única señal de que alguien había estado allí era un papel doblado sobre la charola junto a mi cama. Lo alcancé con manos temblorosas. 5 palabras, escritas con la caligrafía suave e impaciente de Azucena. Palabras que nunca olvidaría. No puedo seguir pagando. Suerte. Mi respiración se quebró, y las lágrimas llegaron en olas silenciosas y humillantes. No los sollozos fuertes de alguien que aún tiene fuerzas. No, eran las lágrimas de quien ya no tiene nada a qué aferrarse. Presioné la nota contra mi pecho, rogándole a mi corazón que dejara de doler. Rogándole a los recuerdos de Azucena como niña pequeña que dejaran de surgir en mi mente. Entró una enfermera. Me vio llorando y susurró: «Ya no estás sola». Pensé que lo decía para consolarme. Quería decir algo muy distinto. La puerta se abrió de nuevo. «Maribel», dijo una voz familiar con suavidad. Víctor Herrera, el abogado del patrimonio de mi difunto esposo, entró primero. Su traje gris estaba impecable, sus ojos cansados pero amables. Detrás de él venía un hombre que nunca había visto. Vestía una chaqueta a la medida. Llevaba una carpeta de cuero y me miró no con lástima, sino con reconocimiento. Tragué saliva. «¿Dónde está mi hija?». Ninguno respondió de inmediato. Víctor se sentó junto a mi cama. «Sé que esto es abrumador. Has estado inconsciente por casi 2 meses». El desconocido dio un paso adelante. «Me llamo Román Lugo», dijo. Su tono era firme, deliberado. «He estado ayudando a Víctor con asuntos relacionados al patrimonio de tu difunto esposo». Parpadeé mirando a ambos. «¿Por qué están aquí? ¿Qué está pasando?». Román intercambió una mirada breve con Víctor antes de hablar de nuevo. Su voz baja: «Tu hija cometió un error enorme. Maribel. Un error que no puede deshacer». Colocó la carpeta de cuero sobre la cama, justo al lado de la nota que Azucena dejó. «Olvidó», dijo en voz baja. «¿Quién eres en realidad?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortantes y pesadas, abriendo la puerta a una verdad que nunca imaginé. Y eso era solo el comienzo. Víctor apoyó sus manos en la barandilla de mi cama de hospital, su expresión firme pero tensa en los bordes. «Maribel», dijo con gentileza, «necesito que escuches esto sin entrar en pánico. Tu hija firmó una renuncia a la responsabilidad financiera médica». Las palabras golpearon con más fuerza que las máquinas que me mantenían viva. «¿Renuncia?». Mi voz rasgó. «Dejó de pagar para que yo siguiera viva». Víctor asintió una vez. «Firmó documentos formales hace 2 semanas.
No fue una nota casual. Fue un corte legal de responsabilidad. Sacó un pequeño montón de papeles de su maletín y los colocó cerca de mi mano. Bajo la ley mexicana, eso cuenta como abandono durante incapacidad. Miré fijamente la firma en negritas Azucena Cornejo, torcida y inclinada, como si tuviera prisa por terminar. Un dolor silencioso se abrió en mi pecho. Sabía que yo estaba aquí. Sabía que luchaba. Román Lugo se acercó más. Había estado callado hasta ahora, observando todo con la calma tensa de alguien esperando el momento preciso para actuar. Esa firma hizo más que terminar su responsabilidad. Dijo, activó algo que tu esposo puso en marcha. Me volví hacia él. Elías Román asintió. Anticipó posibilidades mucho antes de que la enfermedad te tocara. Escribió protecciones, capas de ellas. Víctor exhaló lentamente. Tu esposo te amaba, Maribel. Le preocupaba cómo Azucena había empezado a comportarse en los últimos años de su vida, actuando con derecho, despectiva, a veces abiertamente hostil. El recuerdo me golpeó Elías cerrando en silencio la puerta de su estudio cada vez que la voz aguda de Azucena subía desde la cocina. Pensé que era tensión familiar típica. Me convencí de que no era más que dolores de crecimiento. Román colocó una carpeta de cuero en mi regazo. Dentro está la cláusula, dijo. Una condición que tu esposo ocultó en su fideicomiso. Mis manos temblaron al abrirla. La letra de Elías apareció al final de la primera página fuerte. Cuidadosa, inconfundiblemente suya. Román explicó ató la activación del fideicomiso a una circunstancia específica. Si alguna vez quedabas médicamente incapacitada, y si Azucena retiraba el apoyo de cualquier forma, todo el fideicomiso la pasaría por alto y se transferiría únicamente a ti. Mi respiración se atoró. Únicamente a mí. Cada activo, confirmó Víctor. Cada acción, cada propiedad, cada patente. El mundo se inclinó. Elías creía que nuestra hija podría volverse en mi contra. La voz de Román se suavizó, pero sus palabras cortaron profundo. Temía que perdiera su compasión. Temía que te tratara como un obstáculo en lugar de una madre. Cerré los ojos por un momento, incapaz de tragar la tristeza que subía por mi garganta. Elías siempre vio más allá de lo que yo quería creer. Siempre se preparó para tormentas que yo pensaba que nunca llegarían. Víctor tocó suavemente el documento legal. Y ahora, porque firmó la renuncia mientras estabas inconsciente, la cláusula se activó legalmente. Azucena la disparó ella misma. Solté una respiración temblorosa. Me entregó todo al abandonarme. Román asintió una vez. Pensó que se liberaba a sí misma. En cambio, abrió la puerta a consecuencias que nunca imaginó. Mis dedos se cerraron alrededor de la firma de Elías. El fideicomiso, la cláusula, la protección que nunca supe que tenía todo pulsaba con una verdad dolorosa. Había pasado meses creyendo que mi hija me dejó morir. Nunca consideré que su crueldad podría cambiar el curso de mi vida. Víctor se enderezó. Hay más que necesitas saber. Lo que Azucena rindió. No es poco. Román deslizó otro documento sobre la cama. Sus ojos al nivel de los míos. Maribel, lo que ella activó, vale mucho más de lo que jamás soñó. Román colocó la carpeta de cuero en mi regazo con una calma deliberada que hizo que mi pulso se apretara. No se apresuró. No miró hacia otro lado. Esperó a que respirara antes de voltear la primera página. Esto, dijo, tocando la hoja superior, es el núcleo del fideicomiso privado de tu esposo. Estaba sellado hasta que se cumplieran condiciones muy específicas. Víctor se paró a su lado, bajando sus lentes, observando mi rostro de cerca. Elías quería que esto estuviera protegido hasta el momento adecuado. Desafortunadamente, ese momento llegó el día que Azucena firmó la renuncia.
Pasé mis dedos por el papel. Nunca me dijo nada de esto. No quería que vivieras bajo su peso, dijo Román suavemente. Creía que el conocimiento podría cambiar la forma en que veías a tu hija. Un dolor amargo subió por mi garganta. Pensó que yo vería lo que él vio. Román asintió y deslizó varios documentos hacia adelante. Tu esposo tuvo participación temprana en múltiples ventures tecnológicos. Era más inteligente que la mayoría de los inversionistas en su campo. Y tomó decisiones que solo alguien con visión a largo plazo podría hacer. Colocó una hoja frente a mí. Estas son las patentes que aseguró en sus 20s y 30s. Otra página. Estas son las acciones de etapas tempranas que adquirió antes de que varias compañías salieran a bolsa. Otra. Estas son las propiedades comerciales que compró durante la recesión. Cuando la mayoría tenía miedo de gastar, Víctor añadió en voz baja. Elías tenía un don para predecir el crecimiento. Lo sabías, pero nunca supiste hasta dónde llegaba. Román volteó la página final, revelando la evaluación combinada. Estos activos, juntos, superan los 850 millones de pesos. El número no me impactó al principio. Se sentía distante. Irreal, como una historia que pertenecía a alguien más. Luego, su peso se asentó, lento y asfixiante. Elías sabía que Azucena lo esperaba. Dijo Víctor. Asumió que una vez que controlara tu cuidado médico, el patrimonio pasaría a ella por default. El pensamiento me retorció el estómago. Me declaró incompetente mientras estaba inconsciente. Lo hizo, confirmó Román. Se preparaba para peticionar control total. Con tu firma no disponible. Creía que sería la única beneficiaria de todos los activos. Un temblor recorrió mis manos. Entonces, me abandonó creyendo que la hallaría más rica. Román dudó. Hay más. Sacó un sobre más pequeño, sellado en papel azul oscuro. Mi nombre Maribel Cornejo estaba escrito en la letra de Elías, la misma que cubría tarjetas de cumpleaños, notas de amor y listas de supermercado. Lo encontré en el archivo archivístico, dijo Román. Data de unos 3 meses antes de su muerte. Mi respiración se apretó. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había 2 cartas. La primera era corta, solo unas líneas. Si se enfría más, protégente. Si se vuelve cruel, protege tu legado. Y si alguna vez te abandona, deja que la verdad te libere. Mi visión se nubló. Román se acercó como para estabilizar el papel, pero lo sostuve firme. La segunda carta era más larga. Elías describía cambios sutiles que había notado en Azucena. La despectividad, el resentimiento, el hambre por estatus. Escribió sobre escucharla decirle a alguien que merecía todo porque tenía el apellido correcto. Cerré la carta con una respiración temblorosa. Víctor habló con gentileza. Elías vio lo que no querías ver. No te culpaba por amarla. Solo quería Itíaca asegurarse de que tu amor no te costara la vida. Por un momento, la habitación se sintió insoportablemente pequeña. La firma de mi hija, las advertencias de mi esposo, la fortuna escondida detrás de una puerta que nunca supe que existía. Un futuro que Elías había intentado proteger. Cuando finalmente levanté la cabeza, algo afilado se asentó dentro de mí. No violencia, no rabia, sino un rechazo frío y constante. No voy a morir en silencio, dije. Román sostuvo mi mirada. Bien. Porque esto es solo el comienzo. Por un largo momento, sostuve las cartas de Elías en mi regazo, incapaz de respirar alrededor del dolor que se extendía por mi pecho. Román esperó en silencio, y Víctor apoyó una mano en la barandilla como anclándome al presente. ¿Cuándo se convirtió en esta persona?, susurré. Víctor respondió suavemente. No pasó de la noche a la mañana. La verdad cortó más profundo que la ira jamás podría. Crié a Azucena sola durante la mayor parte de su infancia.
Elías viajaba constantemente mientras construía su empresa. Y cuando regresaba a casa, intentaba compensar el tiempo perdido con regalos que podía permitirse, pero emociones que le costaba expresar. Así que fui yo quien se desvelaba durante las fiebres. Yo quien trenzaba su cabello antes de la escuela. Yo quien cruzaba la ciudad después de las prácticas de banda, cuando olvidaba su trombón otra vez. Recordaba las tardes en que se acurrucaba contra mi pecho, oliendo a crayones y ropa tibia. Solía susurrar: «Somos solo tú y yo, mami». Su voz era suave entonces, confiada. El cambio comenzó despacio, después de que Elías murió. Azucena empezó a moverse por el mundo con un tono diferente, uno afilado en los bordes. Tenía 22 años y estaba furiosa con todo el cáncer que se llevó a su padre. La empresa que no le entregó influencia mágicamente. El mundo que no se doblaba solo porque llevaba su apellido. «Merezco más», me dijo una vez en la mesa de la cocina, sus dedos tamborileando impacientes contra su taza. «Papá construyó un imperio. ¿Por qué soy yo la que batalla? ¿Por qué trabajo para gente que antes le saludaba en los pasillos? Estás construyendo tu propia vida», le dije con gentileza. Ella resopló. Gente como yo no debería empezar desde abajo. Esa fue la primera vez que lo sentí, el frío asentándose entre nosotras como escarcha. Años después, cuando la animé a tomar un descanso de su trabajo, explotó. «No tienes idea de lo duro que es para mí. Todos esperan que sea él, y estoy cansada de fingir. Nunca te pedí que fingieras», dije. «Nunca pediste nada». Me lanzó. «Solo te sientas ahí, esperando que sea la hija perfecta para tus recuerdos perfectos». Me culpé a mí misma. Me dije que el duelo la yacía cruel. Me dije que se suavizaría con el tiempo. Pero el tiempo solo la hizo más afilada. De vuelta en la habitación del hospital, Román carraspeó. «Hay algo más que debes ver». Abrió un archivo separado delgado, pero pesado con implicaciones. «Rastreamos varios retiros pequeños de tus cuentas personales en los últimos 8 años. Mi corazón se hundió. Yo autoricé esos. Dijo que eran para emergencias». Román negó con la cabeza. «No todos». Volteó el documento para que lo viera. En una página, la letra de Azucena parecía casi idéntica a la mía, suficiente curva en las letras, suficiente suavidad en los trazos. La miré fijamente. «Falsificó mi firma en múltiples ocasiones», dijo Román en voz baja. Empezó pequeño. 30 pesos. Luego unos cientos. Luego unos miles. Nada lo suficientemente grande para activar alertas automáticas. Víctor añadió. Probó los límites hasta estar segura de que podía cruzarlos sin consecuencias. Un calor se extendió en mi pecho. Pero no era el calor del afecto. Era el calor de la realización. Doloroso y brillante. Todos esos años creí que se alejaba de mí. No vi que cortaba lazos a propósito. Román mantuvo su voz firme. «Este abandono no empezó con tu coma. Esa firma hace 2 semanas fue simplemente la confirmación final». Cerré los ojos. El recuerdo de Azucena a los 12 años pasó por mi mente riendo mientras corría por el muelle con Elías persiguiéndola. Me aferré a esa imagen por demasiado tiempo. Construí mi entendimiento de ella a partir de recuerdos en lugar de la verdad. Cuando finalmente abrí los ojos, las piezas se alinearon con brutal claridad. «Esta no fue la primera traición», dije. «Fue el final de una larga». Víctor asintió. «Y ahora que sabes el panorama completo, tienes todo el derecho de decidir qué sigue». Miré hacia abajo a las firmas falsificadas. La cláusula del fideicomiso. La nota que dejó junto a mi cuerpo inconsciente. Sentí duelo. Sentí furia. Pero debajo de ambos, algo más constante empezó a elevarse. «Ya no soy la mujer que ella espera que desaparezca», dije. Los ojos de Román se afilaron. «Entonces es hora de levantarte.
Román extendió otro montón de documentos sobre la mesita rodante junto a mi cama. Sus movimientos eran precisos, controlados, casi quirúrgicos. Víctor se paró a su lado, brazos cruzados, observando mi reacción más cuidadosamente que los papeles. «Maribel», dijo Román, «estos son los informes internos que tu hija presentó a varios departamentos en los últimos años». Tocó la primera página. «Este afirma que cubría gastos para tus tratamientos médicos mucho antes de tu accidente». Fruncí el ceño. «Nunca necesité ayuda para pagar nada». «Exacto», dijo Román. «Lo que significa que falsificó el informe». Deslizó otra hoja adelante. «Este declara que actuó como tu guardiana financiera desde hace casi 3 años». «Nunca firmé nada como eso», susurré. «¿Por qué no lo hiciste?», añadió Víctor. «Fabricó la historia para construir credibilidad en su reciente petición de tutela». Mis ojos se nublaron en los bordes, pero no de lágrimas. Algo más afilado ardía allí. Pasó años preparándose para tomar control de mi vida. Román alcanzó otro archivo. Se pone más directo. Abrió un libro mayor y señaló una cadena de transferencias extrañas. «Estos son retiros de tus cuentas de inversión personales. Cada transferencia mueve fondos a una cuenta no registrada, bajo las iniciales A. C. ¿Cuánto?», pregunté. «A través de todas las transferencias. Un poco más de 3 millones de pesos», dijo Román, lo suficientemente pequeño para evitar detección. Demasiado grande para ser inocente. Mi estómago se retorció. ¿Y lo gastó en que Víctor le dio un gesto a Román? Román sacó una hoja separada a estados de cuenta de una segunda cuenta que nunca había visto. «Aquí es donde terminó gran parte del dinero», dijo. «Una cuenta privada perteneciente a un hombre llamado Néstor Vaca. Ha estado ligado a Azucena por casi 2 años». Miré fijamente el nombre. Un novio con antecedentes penales, dijo Román. Deudas, fraude y una historia documentada de manipular parejas adineradas. Apreté la mandíbula. Y ella lo financió con mi dinero. Román no lo suavizó. Repetidamente, la traición se profundizó. Pero ya no me choqueaba. Confirmaba lo que las firmas falsificadas ya sugerían: el descenso de Azucena no había empezado recientemente. Había crecido en silencio, alimentándose de todo lo que nunca cuestioné. Víctor carraspeó. «Hay una cosa más que necesitas ver». Me entregó un registro impreso. «Estos son los registros de visitas al hospital durante todo el período de tu coma». Escaneé la hoja. Las columnas eran crudas e innegables. Fecha, hora, visitante, propósito. No había Azucena Cornejo listada. «Ni una vez», les dijo a sus compañeros que dormía aquí todas las noches. Dijo Víctor. Presioné el papel contra mi pecho. Dolía en lugares que ni siquiera podía nombrar. Román levantó un pequeño dispositivo de su maletín, un disco de seguridad del hospital. «Esto contiene futas de cámara de hace 2 semanas», dijo. «Muestra a Azucena hablando con una enfermera después de firmar la renuncia». Sostuvo mi mirada. «Necesitas oír lo que dijo». Reprodujo el audio en su laptop. La voz de Azucena llenó mi habitación aguda, impaciente, inconfundiblemente suya. «Si muere, muere». «Ya no pago más». Las palabras golpearon con precisión brutal. Mis lágrimas no cayeron esta vez. Algo dentro de mí se movió, solidificándose donde antes temblaba. Víctor me observó en silencio. Maribel doblé los papeles con manos firmes. «Esto termina ahora». Román se recostó. Un leve destello en sus ojos. «Bien, porque el siguiente paso requiere esa fuerza». Víctor esperó hasta que Román cerrara la laptop antes de hablar. Su voz llevaba el peso de algo que había estado reteniendo. «Maribel», dijo, «hay otro archivo que necesitamos discutir».
Fue presentado una semana después de tu accidente. Mis manos se apretaron alrededor de la cobija. ¿Qué archivo? ¿Tu hija peticionó a la corte por tutela permanente? Respondió Víctor. No temporal. Permanente. Pidió control total de cada decisión atada a tu patrimonio. Las palabras aterrizaron con una finalidad fría y pesada. ¡Permanente!, repetí. Esperaba que yo quedara inconsciente para siempre. Román se acercó más. «Contaba con eso. El timing muestra que creía que ibas a morir o permanecer mentalmente incompetente lo suficiente para que la corte le diera autoridad exclusiva. Mi respiración dolió al entrar. Planeaba adueñarse de mi vida. Víctor me entregó una copia de la petición. La letra de Azucena llenaba las páginas de declaración trazos confiados, como si firmara permisos escolares, en lugar de reescribir el resto de mi existencia. Declaró, continuó Víctor con cuidado, que habías mostrado signos de confusión en los meses antes del accidente. Afirmó que olvidabas citas, perdías el hilo de conversaciones y dependías fuertemente de su guía. Eso es una mentira. Espeté. Sí, dijo Víctor. Pero era una mentira que estaba preparada para jurar. Román señaló una sección resaltada. Esta es la parte que más me preocupa. Escaneé la línea. En el evento de que mi madre recupere la conciencia, pero muestre confusión o juicio impaired, pido a la corte restringir sus derechos de decisión por su propia seguridad. El lenguaje golpeó más duro que nada de lo que había leído antes. Pidió a la corte que te silenciara, dijo Román. Incluso si despertabas hablando claro, construyó un camino donde tu voz no importaría. Sentí mi garganta cerrarse alrededor de una ola de incredulidad. Quería que el juez decidiera que era incapaz antes de que siquiera abriera los ojos. Víctor asintió. Pretendía que tu firma fuera insignificante, tus recuerdos irrelevantes, tus deseos opcionales. Pasé una mano por mi rostro. Entonces el momento en que desperté, planeaba controlar lo que decía, lo que poseía, dónde vivía, todo. La expresión de Román se oscureció. Tu hija se preparaba para vivir como si ya no existieras, mientras mantenía tu patrimonio como la base de su nueva vida. Un zumbido tenue llenó mis oídos. No shock, no ya. Algo más frío. Estaba lista para borrarme. Dije. La mandíbula de Víctor se tensó. Lo intentó. Bajé la petición a mi regazo. Las páginas cálidas de mis manos temblorosas. Román habló en voz baja, pero con propósito. La audiencia de tutela no ha sido finalizada. Tu supervivencia cambia todo el panorama. Azucena no tiene idea de cuánto comprometió su propio caso. Levanté la cabeza. Esperaba que muriera. Y en cambio, dijo Román, despertaste con toda ventaja legal que tu esposo diseñó para ti. Víctor colocó una mano firme en la barandilla. Ya no eres la mujer que ella creía poder controlar. La tensión dentro de mí se movió. No se rompió. Se solidificó. Está bien, susurré. Ella construyó un plan para borrarme. Ahora yo construiré uno para detenerla. Román asintió una vez. Entonces comencemos. Irma Herrera entró a la habitación la mañana siguiente con un portapapeles apretado contra el pecho y una bondad que se sentía casi extraña después de tantos días de revelaciones y traición. Su voz era cálida pero firme. Maribel, hoy empezamos a recuperar tu fuerza. Mi cuerpo se sentía como si perteneciera a alguien más pesado, poco confiable, magullado hasta el hueso. Aún no puedo moverme sin temblar, murmuré. Por eso estoy aquí, dijo Irma. Avanzamos despacio. Respiramos y no nos disculpamos por necesitar ayuda. Era la sobrina de Víctor, pero no llevaba nada de su contención pulida. Su confianza era de bordes suaves. Paciente de una manera que no había experimentado en años, me ayudó a elevar la cabecera de la cama.
sus manos estabilizando mis hombros. Intentemos sentarnos, dijo. Empujé hacia adelante, mis músculos gritando en protesta. El dolor apuñaló desde mis costillas hasta mi espalda, pero Irma se quedó cerca, sosteniéndome con una mano. Bien, muy bien. Eres más fuerte de lo que crees. Eso es debatible, dije, mi respiración entrecortada. Irma sonrió con gentileza. La fuerza no es la ausencia de dolor, es la decisión de moverte de todos modos. Víctor, parado cerca del pie de la cama, soltó una risa baja. Suena como alguien que conozco. Logré una sonrisa tenue. Elías solía decir cosas así. Román, sentado con papeles en su regazo, observó el intercambio con cuidado. Entonces piensa en él, dijo. Usa cualquier recuerdo que te dé fuego. Fuego. No había sentido fuego en años. Pero cuando Irma guió mis piernas sobre el borde de la cama y mis pies tocaron el piso frío, algo chispeó bajo mis costillas. No venganza, no rabia, sino resolución. Irma enlazó su brazo alrededor de mi espalda. ¿Lista? No, dije honestamente, pero lo intentaré. El momento en que traté de pararme, mis rodillas temblaron violentamente. Una ola de debilidad me invadió, humillante en su intensidad. Agarré el brazo de Irma, luchando contra el impulso de hundirme de nuevo en la cama. No te apresures, susurró. No estás probando nada a nadie más que a ti misma. Mi respiración se entrecortó. Me rehúso a ser la mujer indefensa que ella espera. Irma sostuvo mi mirada. Entonces deja que sus expectativas sean lo primero que superes. Apreté los dientes y empujé de nuevo. Esta vez me elevé 1 centímetro más alto. Mi cuerpo tembló, pero me mantuve erguida lo suficiente para que Irma me estabilizara. Los ojos de Víctor se suavizaron, y Román se paró inconscientemente, como listo para atraparme si caía. «Es un comienzo», dijo Irma con orgullo. «Apenas», murmuré. «Es más de lo que Azucena jamás consideró posible», añadió Román. Mi agarre se apretó. «Bien». Practicamos por casi 1 hora movimientos pequeños, cambiando peso, marchas lentas en el lugar. Cada moción ardía, pero cada una también cosía fuerza de vuelta a un cuerpo que Azucena ya había descartado. Cuando Irma finalmente me ayudó a recostarme en la cama, colocó un pequeño cuaderno en la charola. «Esto lo encontraron con tus pertenencias». Parecía importante. Mi respiración se atoró. El cuaderno encuadernado en cuero de Elías rayado en las esquinas. Páginas marcadas con su letra. Lo abrí con dedos temblorosos. En la primera página en blanco. Tomé un bolígrafo. Mi mano temblaba por el esfuerzo. No por emoción, pero las palabras llegaron con claridad absoluta. «Ella no me enterrará». Irma leyó las palabras y exhaló en algo como alivio. «Esa es la mujer que necesitamos». Román se inclinó adelante. «Prepárate. Los siguientes pasos requerirán más que fuerza física». Cerré el cuaderno suavemente. «Estoy despierta», dije. «Y ahora pretendo levantarme». Irma tocó mi hombro, firme y orgullosa. «¿Entonces mañana?», dijo. Nos paramos de nuevo. Víctor llegó temprano la mañana siguiente con una mirada que no le había visto antes, algo cortante, enrollado, casi energizado. Colocó su maletín en la mesa y dijo: «Ha habido movimiento». Román levantó la vista de la silla junto a mi cama. «¿Su petición?». Víctor asintió, suspendida. Un pulso de alivio y temor rodó a través de mí al mismo tiempo. «¿Ella sabe?». «Sabe», confirmó Víctor. «Y a juzgar por su reacción, no lo está manejando en silencio». 2 horas antes, Víctor nos contó la historia con su calma usual. Azucena había irrumpido en su oficina en el centro sin cita.
Cerró la puerta de vidrio tan fuerte que la recepcionista casi se cae de su silla. Estaba temblando, dijo Víctor, casi sorprendido. Conozco a Azucena desde hace mucho. Nunca la había visto perder la compostura. Román se inclinó adelante. ¿Qué dijo? Víctor se permitió una respiración. Luego habló en el tono cortante y furioso de Azucena. ¿Por qué pausaron mi petición? ¿Quién autorizó esto? Firmé todo. Hice todo. Me dijiste que sería directo. Regresó a su propia voz. Agitaba su teléfono alegando que alguien en el juzgado la saboteaba. Insistió en que el juez no tenía derecho a retrasar nada. Podía casi oírla el taconeo frenético de sus zapatos, la tensión en su voz cuando sentía que el poder se le escapaba de las manos. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Víctor levantó un hombro. La verdad, que su madre estaba consciente, recuperándose, y legalmente capaz de responder al procedimiento. Sentí algo dentro de mí apretarse, y su reacción. Víctor intercambió una mirada breve con Román, antes de imitarla de nuevo. Pero esta vez, las palabras cayeron con precisión escalofriante. Se suponía que se quedara dormida. La habitación se quedó quieta. La mandíbula de Román se tensó. ¿Te lo dijo a ti? ¿Directamente? Lo gritó, respondió Víctor, lo suficientemente fuerte para que mi recepcionista oyera cada palabra. Mis manos temblaron, no de debilidad ahora, sino de la realización de que la máscara de Azucena, su persona perfecta y compuesta, finalmente se había agrietado. Víctor abrió su maletín y sacó un grabador delgado, por si intentaba renegociar o amenazar al personal legal. Empecé a grabar en segundos. Presionó play. La voz de Azucena explotó del altavoz, frenética y viciosa. Se suponía que se quedara dormida. Hice todo bien. Esto se suponía que fuera fácil. ¿Por qué carajos complican esto? ¿Saben cuánto tiempo esperé para esto? Mi respiración se atoró. Román cerró los ojos brevemente, estabilizándose. Esperó, susurré. Esperó a que yo desapareciera. Víctor pausó la grabación y la apartó. Esto cambia todo. Su arrebato revela motivo abandono intencional, incentivo financiero, impaciencia con el proceso judicial. La voz de Román llevó un borde endurecido, y su disposición a decirlo en voz alta significa que está perdiendo el control. Intenté tragar, pero mi garganta se apretó. Esta es la primera vez que lo dice en voz alta. La verdad, Víctor asintió. También es la primera vez que muestra pánico visible. La desestabilizó. Está acostumbrada a operar con confianza total. Román dobló sus manos. Una persona como Azucena nunca espera que la persona que intenta borrar se levante de nuevo. Solté una respiración lenta. Cree que tiene derecho a todo. Y ahora, dijo Víctor, se da cuenta de que Fakisas va a perder todo en cambio. Por primera vez desde que desperté, sentí algo cambiar dentro de mí, un sentido de poder que no era ruidoso ni enojado, sino frío y constante. Román me observó de cerca. ¿Qué quieres hacer con esta grabación? Respondí sin dudar. Úsenla. Acaba de decirle al mundo exactamente quién es. Aprendí lo que Azucena hizo esa tarde. De Román. Entró a mi habitación de hospital con su teléfono aún en la mano. Mandíbula tensa. Ojos afilados. Tu hija entró a tu casa, dijo. Víctor pausó a mitad de paso. ¿Entró a la fuerza? Román negó con la cabeza. Usó su llave vieja, la que fingió devolver hace años. Un temblor me recorrió. Que buscaba cualquier cosa que pruebe que aún tiene palanca, respondió Román. Pero encontró algo más, según la cámara de seguridad del vecino Footage, que Román ya había obtenido. Azucena se coló en mi hogar justo después del amanecer. Se movió por las habitaciones con familiaridad, abriendo cajones, revolviendo gabinetes, murmurando entre dientes.
No fue delicada ni cautelosa. Estaba frenética. Fue directo al estudio viejo de Elías. Víctor apoyó una mano en la barandilla. Fue a la caja fuerte. Maribel. Mi corazón se apretó. Sabía de ella, debe haber visto a Elías usarla una vez, dijo Román. Siempre supimos que memorizaba cosas que no debía. En el footage, Azucena se agachó frente a la caja, girando el dial con manos practicadas. La abrió en el segundo intento. Mi estómago se retorció. Dentro estaban los documentos que Elías dejó atrás, registros sellados del fideicomiso, valuaciones proyectadas futuras y el desglose completo de sus tenencias. Papeles que no supe que existían hasta que Román puso copias en mis manos. Román continuó. Abrió todo. Cada sobre, cada proyección, cada estimación. Sacó una imagen impresa Azucena congelada en medio del cuadro, mirando la página en sus manos temblorosas. La valuación. 850 millones de pesos. Su rostro contaba el resto. Víctor habló en voz baja. Pensó que aseguraba tu patrimonio para ella. Nunca esperó que fuera tan grande o tan bloqueado para ella. En el video, Azucena retrocedió tambaleante del escritorio, los papeles temblando entre sus dedos. Presionó el botón de llamada en su teléfono tan fuerte que el dispositivo se resbaló. Román reprodujo el audio. La voz de Azucena irrumpió tensa, inestable. Nada como la hija pulida que fingía ser. Necesito arreglar esto. Siseó. Se suponía que se quedara fuera del camino. No puedo perder esto. ¿Me entiendes? No puedo. Una voz masculina murmuró al otro lado. Román lo muteó antes de que oyera más. Llamó a ese hombre de nuevo, dijo Román. Néstor Vaca, el que ha estado recibiendo tu dinero. Cerré los ojos, dejando que la verdad se asentara como ceniza fría. Azucena no tenía terror de perderme. Tenía terror de perder la fortuna que pensaba ya era suya. Cuando abrí los ojos, el temblor que había acechado mi cuerpo desde que desperté del coma se había ido. Algo más constante surgió en su lugar. Víctor me observó de cerca. «¿Maribel entró a mi casa?», dije suavemente. Abrió la caja fuerte de mi esposo. Planeaba tomar todo lo que construí, todo lo que Elías dejó, todo lo que pensó que no despertaría para defender. Román se inclinó adelante. «¿Qué quieres hacer?». No dudé. Es hora de que me vea de pie. Víctor cerró la puerta detrás de él, su expresión firme y enfocada. «Tenemos 72 horas», dijo. «Después de eso, la cumbre comienza. Y Azucena pretende usar ese escenario para finalizar su narrativa». Román colocó su laptop en la mesita rodante junto a mi cama. «Entonces empezamos ahora». Me incorporé. El dolor en mis músculos no rivalizaba con la urgencia, apretando mi pecho. «Díganme qué hay que hacer». Víctor abrió una carpeta gruesa con impresiones. «Necesitamos declaraciones de testigos, prueba digital, llamadas grabadas y cualquier correspondencia que muestre la intención de Azucena de removerte de la toma de decisiones». Román añadió: «El momento en que la cumbre abra, la Junta será vulnerable a influencia pública. Azucena planea usarlo para reclamar control. Y vamos a usar algo más fuerte», dijo Víctor. «La verdad que ella enterró». Román empezó a teclear rápidamente. «Ya contacté a tus cuidadores anteriores, el personal de la residencia y 2 asistentes pasadas de Azucena. La mayoría estaban ansiosas por hablar». Mis dedos se apretaron en la cobija. «Ansiosas, le tenían miedo», dijo Román. «Y ahora no». Víctor me entregó un mensaje impreso. Esto vino de una enfermera nocturna anterior. Leí el texto despacio. «Tu hija amenazó a los cuidadores más de una vez. Dijo que despediría a cualquiera que te contactara directamente. Nos dijo que no te dejáramos confundirte con números que no entiendes». Mi mandíbula se apretó tan fuerte que dolió.
Me redujo a algo incompetente. Quería que todos me trataran como una carga. Román asintió, lo que fortalece el caso de abandono. Y prueba que intentó aislarte mucho antes de tu accidente. Otro mensaje siguió. Este de un empleado administrativo anterior. Azucena nos instruyó enviar todos los reportes financieros a su email privado y mantenerlos lejos de ti. Dijo que eras demasiado emocional para manejar números. Exhalé bruscamente. Reescribió mi realidad. Lo intentó. Dijo Víctor. Falló. Román abrió otra carpeta. Ahora la parte que nunca esperó que nadie que se encontrara. Volteó la laptop hacia mí. Una serie de emails escaneados llenaron la pantalla, cada uno marcado con las iniciales de Azucena. Su tono era crujiente, manipulador. Cierto. Contactó a un broker de inversiones en el extranjero. Dijo Román. Planeaba vender varias patentes tempranas de Elías. Mi corazón cayó. ¿Venderlas? A un grupo tech extranjero. Confirmó Román. Por menos del valor justo. Necesitaba el efectivo rápido. Y quería las patentes fuera de tu alcance. Víctor tocó la parte superior de la página. Esta es la palanca que hemos estado esperando. Vender tecnología propietaria sin aprobación de la Junta es una violación de ley corporativa. También es evidencia de intento de defraudar el patrimonio. La voz de Román se endureció. Si hubiera tenido éxito, el trabajo de vida de tu esposo sería propiedad de una compañía sin conexión con él. Estaba dispuesta a regalarlo todo para mantener el dinero escondido. Sentí el peso del cuaderno de Elías en mi regazo. Las palabras que había escrito allí, solo días atrás. Ella no me coenterrará. Miré a ambos hombres. ¿Qué hacemos después? Víctor se enderezó. Nos preparamos para la cumbre. Román cerró la laptop firmemente. Y nos aseguramos de que el conteo de 3 días de Azucena se convierta en el comienzo de su desmoronamiento. Asentí, sintiendo la fuerza anclarse bajo mis costillas. Entonces comencemos. Dije, el tiempo finalmente está de mi lado. Víctor regresó de una llamada telefónica con una mirada que me dijo que algo inesperado había cambiado. «Alguien quiere verte», dijo. Alguien que había estado esperando mucho tiempo. Román cerró su laptop y se enderezó. «¿Quién, Martín Colón?», respondió Víctor. «Jefe de seguridad corporativa. Dice que tiene información». Sentí un parpadeo de incertidumbre. «¿Seguridad? ¿Por qué sabría algo sobre mí?». Víctor dio una sonrisa sutil. «Porque Martín ve todo. Cuando Martín Colón entró a mi habitación de hospital, no se parecía en nada a los oficiales que escoltaban ejecutivos por garajes oscuros o abrían paso en eventos de compañía. Era alto y calmado, vistiendo una chaqueta azul marino y una placa Clipped Knit en su cinturón. Sus manos eran firmes, su voz pareja. «Señora Cornejo», dijo con un saludo respetuoso. «Es bueno verte finalmente despierta». Estudié su rostro. «Nos hemos encontrado antes. Brevemente», dijo. «A menudo estabas en el edificio a horas extrañas. Siempre me aseguré de que alguien estuviera cerca. Eso me sorprendió. ¿Por qué su respuesta vino sin duda? Porque gente como tú a menudo pasa desapercibida». Román intercambió una mirada afilada con Víctor. Martín se acercó más, sacando un pequeño cuaderno desgastado de su chaqueta. «Guardé esto», dijo. «No porque esperara usarlo algún día, sino porque vi cosas pasando a tu alrededor que nunca me parecieron bien». Colocó el cuaderno en mis manos. La primera página estaba fechada 15 años atrás. Había horas, ubicaciones, descripciones de sesiones de trabajo nocturnas que apenas recordaba yo revisando revisiones de código, actualizando mapas de proyectos, preparando reportes para reuniones a las que nunca me invitaron. «¿Estabas allí?», pregunté en voz baja. «A menudo», respondió Martín.
Vi cómo terminabas tareas que tu hija después presentaba como suyas. Vi cómo la gente te pasaba de largo en los pasillos como si fueras invisible. Y vi a Azucena recolectar los elogios por trabajo que nunca tocó. Román se inclinó. ¿Documentaste todo esto? Sí, dijo Martín simplemente. Los patrones importan, especialmente en una compañía donde la ambición puede opacar la integridad. Volteé otra página. Una fecha de reunión. Un diagrama técnico. Notas sobre una presentación que Azucena reclamó haber construido ella misma. Pero el margen tenía mi letra inconfundible. Tragué duro. ¿Guardaste todos estos años? Martín asintió. Una noche, hace unos 10 años, accidentalmente dejaste una carpeta en la oficina de seguridad. Contenía varios borradores de proyectos. Reconocí tu letra. Después de eso, presté más atención. La voz de Víctor se suavizó. «Esto es extraordinario. Martín». Martín lo miró. «Es necesario». Sacó un segundo ítem, un pendrive. «Mi esposa trabaja en investigación y desarrollo». Dijo, «Siempre ha admirado tu trabajo. Me pidió que te diera esto». Román levantó una ceja. «¿Qué es?» «Un archivo curado de proyectos internos», respondió Martín. «Cada avance que tu esposo inició, cada modelo estructural que refinaste, cada patrón que muestra que el esqueleto de esta compañía nunca fue Azucena. Fue Maribel Cornejo». Mi respiración se atoró. «¿Tu esposa dijo eso?» La mandíbula de Martín se tensó con convicción quieta. Dijo, «Asegúrate de que la señora Cornejo sepa que construyó la base sobre la que todos los demás se paran. Por un momento, no pude hablar. Años de invisibilidad, borrados en una sola oración». Román rompió el silencio. «Martín, tu testimonio y estos registros, esto podría alterar todo. Debería», dijo Martín, su voz firme, «porque la Junta necesita entender que Azucena ha mentido por años. Pero más importante, tú mereces ser vista antes de que la cumbre se convierta en guerra». Víctor cerró la carpeta con cuidado. «Maribel, esto fortalece tu posición más allá de lo que esperábamos». Martín dio un paso atrás hacia la puerta. «No hago esto por la compañía», dijo. «Lo hago porque vi a una buena mujer ser borrada de su propio legado». Asintió una vez más. Luego salió en silencio de la habitación. Sostuve el cuaderno contra mi pecho. El peso de cada línea manuscrita, anclándome de una forma que ningún documento legal jamás había hecho. Román habló suavemente. «Tienes aliados que nunca supiste que existían». «Sí», dije. Mi voz firme por primera vez en días. «Y estoy lista para pararme con ellos». Víctor asintió. «Entonces la cumbre no sabrá qué la golpeó. Y Azucena tampoco». El vuelo a Monterrey fue callado. Víctor revisaba documentos a mi lado. Román tecleaba constantemente del otro lado del pasillo, y yo mantenía el cuaderno de Elías doblado en mi regazo, trazando el borde del cuero con mi pulgar. Mi cuerpo aún luchaba con el equilibrio. Pero Irma me había autorizado a viajar, y sentía una firmeza que no había sentido en meses. Cuando entramos al centro de convenciones, el zumbido de voces rodó por los amplios pasillos ejecutivos. Inversionistas, reporteros, analistas. Román se inclinó cerca. «Está aquí», murmuró. No necesitaba que me la señalara. Azucena estaba cerca del escenario principal, rodeada de gente que había cultivado con cuidado, miembros de la Junta que admiraban su ambición, inversionistas intrigados por su confianza, y un puñado de reporteros ajustando sus cámaras. Vestía un vestido azul marino impecable, su cabello en un moño apretado, su expresión afilada por la emoción de la victoria inminente. Su asistente le entregó un montón de papeles. «Los comentarios de apertura están listos». «Señora Cornejo», dijo la mujer. Azucena escaneó las páginas con una sonrisa satisfecha. «Bien, este es nuestro momento.
La observé desde detrás de una columna. Román captó mi duda. «Maribel», dijo en voz baja. «Ya no te escondes». Víctor asintió. «Cuando salgas ahí, recuerda quién construyó la base sobre la que ella se para». Antes de que pudiera responder, la voz de Azucena cortó el área de preparación. «Asegúrense de que la prensa tenga asientos en primera fila», le dijo al coordinador del evento. «Los quiero lo suficientemente cerca para capturar cada detalle. Esta reestructuración va a definir la próxima década». El coordinador parpadeó. «¿Estás segura de invitar a tantos medios?» «Los invité yo», dijo Azucena fríamente. «Quiero la historia en todas partes». «Mi historia», Román susurró. «Planea humillarte públicamente. Piensa que no aparecerás». Los labios de Víctor se apretaron. «Están a punto de aprender que calculó mal». La habitación se oscureció ligeramente mientras los técnicos probaban la iluminación. Una pantalla grande detrás del escenario parpadeó con el logo de la cumbre. Azucena se acercó al podio, practicando sus primeras líneas en voz baja. Agarré el cuaderno de Elías más fuerte. «Piensa que ya ganó». «No», dijo Román. «Piensa que sigue siendo la mujer que dejó sola en una cama de hospital». Víctor me ofreció su brazo. «Es hora». Nos movimos hacia la entrada del escenario. Cada paso enviaba un temblor por mis piernas, pero Román se quedó a mi lado, y Víctor caminó un paso adelante, despejando el camino con autoridad. Al acercarnos a la cortina trasera, oí la voz de Azucena ecoar por el salón mientras comenzaba su introducción. «Buenos días a todos. Hoy marca el comienzo de una nueva era para Innovaciones Cornejo, un tiempo de liderazgo fuerte y reestructuración decisiva». La audiencia aplaudió. Inhalé, estabilizándome. Quiere control de todo. Cada activo, cada recuerdo, cada pieza del legado de Elías. «Y hoy», dijo Román, «recuperas lo que intentó reescribir». Víctor empujó la cortina a un lado justo cuando Azucena ajustaba el micrófono y levantaba la barbilla, lista para anunciar mi remoción públicamente. Me miró. «Cuando estés lista». Di un paso adelante. Los aplausos se desvanecieron en silencio. Las luces cambiaron. La voz de Azucena falló a mitad de oración. Me vio. Por primera vez desde que me abandonó. Parecía asustada. El momento en que mi pie cruzó el borde del escenario. El aire se tensó. Las conversaciones se detuvieron. Los obturadores de cámaras chasquearon. La voz de Azucena se quebró a mitad de oración, mientras me miraba como si viera un fantasma. Me paré junto al podio, estabilizándome con una mano. Víctor y Román se quedaron al borde del escenario, silenciosos, sólidos, inquebrantables. Azucena se recuperó rápido. O al menos lo intentó. «Mamá», dijo, forzando una sonrisa. «No deberías estar aquí arriba». «Seguridad». Levanté el pequeño papel doblado entre dos dedos. Su expresión se rompió. «Esto», dije. Mi voz calmada pero llevando por el salón. Me esperaba junto a mi cama cuando desperté del coma que nunca visitaste. El salón se quedó tan quieto que podía oír respiraciones atoradas en las filas delanteras. Abrí la nota y leí en voz alta. Cada palabra ecoando. No puedo seguir pagando. Suerte. Un murmullo rodó por la audiencia. Una ola de incredulidad moviéndose por ejecutivos que una vez alabaron a Azucena sin cuestionar. El rostro de Azucena se torció. «No puedes solo, mamá. Debes estar confundida». Esa nota era Román, habló desde el lado. Fue firmada el mismo día que presentó la renuncia a responsabilidad médica. Levantó un documento. Un abandono legal durante incapacidad. Los reporteros se inclinaron adelante. Flashes dispararon. Azucena perdió la compostura. «No tienen prueba de nada». «No sabes». Víctor dio un paso y colocó una tablet en el podio. «Sí la tenemos». Presionó play.
El audio del arrebato de Azucena en la oficina de Víctor retumbó por los altavoces. Se suponía que se quedara dormida. Esto se suponía que fuera fácil. ¿Por qué carajos complican esto? Jadeos erupcionaron. Azucena se lanzó hacia la tablet. ¡Apágalo! Eso fue sacado de contexto. Hablé sobre ella. Contexto. Me dejaste inconsciente y sola. Les dijiste a todo un staff que era incompetente. Te preparaste para borrarme sin siquiera esperar a que despertara. Azucena se volvió hacia mí, su voz quebrándose. Estuviste confundida por años. Tuve que manejar todo. Pusiste esta compañía en peligro. Román interrumpió. Tenemos evaluaciones médicas confirmando su salud cognitiva antes del accidente. Sus registros contradicen cada afirmación que hiciste. Azucena se volvió a los miembros de la junta. Me conocen. He liderado esta compañía desde que papá murió. No pueden dejarla sabotear, basta. Espetó un miembro de la junta. Déjenla terminar. Asentí agradecida y continué. Hay más. Román dio un paso adelante de nuevo, conectando su laptop a la pantalla grande detrás de nosotros. El fideicomiso de tu esposo, señora Cornejo. Clicó un archivo. Y la cláusula que tu hija activó accidentalmente. La pantalla se llenó de números activos listados en líneas limpias patentes. Acciones tech de etapas tempranas. Propiedades comerciales. Valuaciones proyectadas. Gráficos de crecimiento. Una diapositiva final. 850 millones de pesos. Las rodillas de Azucena flaquearon. Agarró el podio mientras reporteros gritaban preguntas. «Eso es falso», gritó. «Está mintiendo». Víctor respondió calmado. «Tu padre presentó este fideicomiso con nuestra firma hace más de una década. Es legalmente vinculante. Te pasa por alto debido a tu abandono de tu madre». Un silencio cayó sobre el salón. La voz de Azucena bajó a un susurro tembloroso. Pensé que nunca despertaría. Me acerqué a ella no con triunfo, sino con la gravedad de una verdad que ella misma había creado. Me abandonaste para ganar control, pero al hacerlo, devolviste cada última pieza de este legado a mí. Azucena negó con la cabeza. No lo mereces. Construí este lugar después de que papá murió. Román proyectó otra diapositiva timestamps, emails, auditorías y las notas de Martín Colón, documentando años de mí completando trabajo que ella presentó como suyo. La junta se movió inquieta. Un miembro se paró. «Hemos oído suficiente». La voz de Azucena se quebró mientras se estiraba hacia ellos. «Por favor, escúchenme». Pero nadie se movió. La miré una última vez. Me dejaste por muerta. Y ahora estoy de pie. Román cerró la laptop. Víctor se paró a mi lado. El silencio me dijo qué venía después. El rostro del juez Alcázar apareció en la pantalla grande montada junto al escenario. Su expresión controlada, pero inconfundiblemente severa. Su presencia sola cambió toda la energía en el salón. Las conversaciones murieron instantáneamente. Miembros de la junta se enderezaron en sus asientos. Azucena se puso rígida, agarrando el podio como si la anclara al piso. «Buenas tardes», dijo el juez Alcázar. «Esta sesión especial ha sido aprobada debido a preocupaciones urgentes respecto a tutela, mala conducta financiera y posible fraude. La señora Maribel Cornejo ha solicitado que estos asuntos se revisen públicamente en conexión con la cumbre en curso». Azucena balbuceó. «Su señoría», objetó este setting. «Esto es un evento corporativo, no un tribunal». El juez Alcázar levantó una mano, silenciándola. «Y sin embargo, tus archivos, tus firmas y tus acciones nos trajeron aquí. Hablaré. Escucharás». Su boca se cerró de golpe. Víctor dio un paso adelante. Su tono crujiente. «Su señoría». La junta ha revisado evidencia de que la señorita Azucena Cornejo
Abandonó a su madre durante incapacidad médica. Falsificó reportes. Manipuló documentos corporativos e intentó asegurar control total del patrimonio Cornejo. Román añadió: adicionalmente, hemos confirmado intentos de vender patentes propietarias en el extranjero, sin aprobación de la Junta ni autoridad legal. El juez asintió. Estas acusaciones son graves. He examinado los documentos presentados por el señor Herrera, grabaciones de audio y el testimonio del señor Colón. Azucena se volvió hacia la Junta. No pueden solo. Me conocen. He sido la que representa esta compañía por 10 años. Un miembro de la Junta, la señora Ocampo, cerró su cuaderno. Conocemos lo que te presentaste ser. Hoy aprendimos quién eres realmente. El rostro de Azucena se sonrojó en un rojo violento. El juez Alcázar levantó un documento. En cuanto a la petición de tutela efectiva, inmediatamente se revoca la solicitud de la señorita Cornejo por control permanente sobre el patrimonio de su madre. Fue presentada bajo premisas falsas y apoyada por declaraciones engañosas. Continuó antes de que Azucena pudiera hablar. Todos los documentos asociados a esa petición reflejarán una notación de mala conducta. Un jadeo chispeó por el salón. Azucena negó violentamente con la cabeza. No, no pueden poner eso en mi registro. Están arruinando mi carrera. La voz del juez Alcázar se endureció. Señorita Cornejo, arruinaste tu credibilidad el momento en que abandonaste a tu madre inconsciente y la declaraste incompetente sin base médica. Su respiración se atoró. Román dio un paso adelante y se dirigió a la Junta. Solicitamos un voto formal de no confianza en el liderazgo de la señorita Cornejo y una suspensión de todos sus roles, pendiente investigación completa. La presidenta de la Junta, Evelyn Márquez, se levantó. Miembros de la Junta, por favor preparen para votar. Azucena se lanzó hacia ella. Evelyn, por favor, solo piensa en lo que haces. Mamá siempre ha sido frágil. Está confundida. No estoy confundida, dije, parándome junto a Víctor. Finalmente estoy despierta. Azucena se congeló al sonido de mi voz. Evelyn Márquez levantó su mano. Todos a favor de remover a la señorita Azucena Cornejo de todos los puestos de liderazgo, asesoría y financieros. Manos se levantaron. 1, 2, luego 8. Luego casi toda la fila. La mandíbula de Azucena tembló. Esto es un montaje, mamá. Di algo, diles. Sostuve su mirada. Sobreviví porque dejaste de pagar las máquinas que me mantenían viva. Esa es la única verdad que necesitan. Su respiración se hizo pedazos. Evelyn bajó su mano. El voto pasa. El juez Alcázar añadió. Además, el registro de mala conducta de la señorita Cornejo se adjuntará a cualquier chequeo de antecedentes futuro, profesional o legal, por un mínimo de 20 años. Azucena retrocedió tambaleante como si la hubieran golpeado. Me están marcando de por vida. Tú te marcaste, dijo Román. Víctor cerró su carpeta. Esta decisión se mantiene. Azucena miró alrededor a la Junta, a las cámaras, a la gente que una vez creyó comandar. Por primera vez, nadie dio un paso adelante para defenderla. Su voz salió en un susurro roto. Todo lo que hice fue por la compañía. No, dije, todo lo que hiciste fue por ti. Y ahora la verdad te alcanzó. El juez dio un asentimiento final. Esta sesión concluye. Azucena se quedó sola en el centro del salón, despojada de poder, de control, del futuro que intentó robar, mientras yo bajaba del escenario hacia la vida que nunca creyó que reclamaría. Azucena me acorraló en el pasillo antes de que la seguridad pudiera alcanzarla. Sus ojos estaban hinchados, su respiración irregular, y su voz temblaba con la desesperación de alguien viendo su mundo entero colapsar. Mamá, por favor, solo escucha.
Puedo arreglar esto. Puedo hacer todo bien. Román dio un paso adelante. Pero levanté una mano. Déjenla hablar. Azucena se aferró al barandal a su lado. No quise que nada de esto pasara. Estaba abrumada. Intentaba proteger la compañía, protegernos. Tienes que creerme. Sus palabras salieron en ráfagas frenéticas, cada una patinando contra la verdad que ya había tallado en piedra. La voz de Víctor permaneció firme detrás de mí. Azucena, este no es el momento. Ella le espetó. Tú quédate fuera de esto. Te volviste en mi contra en cuanto abrió los ojos. Sostuve su pánico con una quietud que no reconocía en mí misma. ¿Quieres perdón?, dije en voz baja. Pero el perdón no es una herramienta para borrar consecuencias. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Tenía miedo. Mamá, todos esperaban que me convirtiera en papá. Esperaban que dirigiera todo. Pensé que si controlaba el dinero, la Junta finalmente me respetaría. Intentaste controlar el dinero. Respondí, enterrándome a mí. La mujer que te crió negó violentamente con la cabeza. Nunca quise que murieras. Dijiste las palabras en voz alta. Le recordó Víctor. Dijiste, se suponía que se quedara dormida. Azucena alcanzó mi brazo. Pero Román se interpuso. No la toques, advirtió. Ella retrocedió, rompiendo en un sollozo que ecoó por el corredor. Por favor, mamá, te lo suplico. Di algo. Diles que no soy un monstruo. Inhalé despacio. Mi cuerpo aún dolía. Mis músculos temblaban por el esfuerzo del día, pero mi voz permaneció clara. Le pediste a la corte que me silenciara si despertaba. Falsificaste mi nombre. Vaciaste mis cuentas. Amenazaste a los cuidadores que intentaron protegerme. Y cuando más te necesité, me dejaste sola. Cada palabra aterrizó como la verdad que era sin adornos, inquebrantable. Azucena palideció. Hice esas cosas porque me ahogaba. Solo quería sobrevivir. Nunca te ahogabas, dije. Estabas escalando sobre mí. La seguridad se acercó desde ambos extremos del pasillo. Azucena entró en pánico, volviéndose hacia mí de nuevo. Por favor, soy tu hija. Lo eras, dije. Pero hoy elegiste ser algo más. Sus rodillas flaquearon cuando los oficiales la alcanzaron. Mamá, por favor no dejes que me lleven. Víctor hizo señas a los oficiales para que esperaran. Azucena levantó su rostro hacia mí, la esperanza aferrándose a su expresión como el último hilo frágil. Hay una indagatoria federal abriéndose esta tarde, dijo Román calmado. Tu novio estuvo involucrado en vender patentes protegidas y lo financiaste con dinero robado. Esto ya está más allá de nosotros. Azucena lo miró como si la hubiera golpeado. Néstor, federal que Víctor añadió, cuando intentaste vender las patentes de Elías en el extranjero. Activaste una preocupación de seguridad nacional. Los agentes nos contactaron después de revisar los archivos. La voz de Azucena se quebró. No. Él prometió, dijo que solo necesitaba efectivo hasta que te destruyeras por él. Terminé. Y casi lo hiciste. Los oficiales dieron un paso adelante. Ella no luchó. No gritó. Simplemente me miró con una expresión hueca, como si la verdad finalmente hubiera tomado todo alrededor de lo que construyó su vida. Mamá, susurró, no dejes que me lleven. No sentí victoria, ni emoción, solo el peso quieto del momento. Tuviste opciones. Dije, sobreviví las mías. Ahora debes sobrevivir las tuyas. Los oficiales la escoltaron por el pasillo, sus sollozos desvaneciéndose con cada paso. Román exhaló. Eso era necesario. Víctor colocó una mano en mi hombro. Hablaste con verdad, no con crueldad. Asentí, sintiendo el agotamiento tirando de mí mientras Azucena desaparecía en la esquina. Algunas pérdidas no eran sobre dinero.
Algunas eran sobre las piezas de una persona que habían tirado mucho antes de que alguien más notara, y Azucena me había descartado mucho antes de hoy. La paz no llegó con aplausos ni celebración. Llegó en silencio, como una puerta cerrándose detrás de años de miedo que nunca admití cargar. Por primera vez desde que desperté del coma, mi respiración vino sin resistencia. Víctor me encontró en mi nueva oficina, la que Elías una vez usó, la que nunca imaginé pisar sola. Colocó una carpeta en mi escritorio. «El papeleo está finalizado», dijo. «Tu fundación está oficialmente registrada». Tracé las letras en relieve. «El Fondo Cornejo por Justicia Financiera para Adultos Mayores. Esto es para la gente que nunca tuvo a alguien como Víctor o Román luchando a su lado», dije. «Gente como yo». Antes de saber la verdad, los ojos de Víctor se suavizaron. «Ayudará a más gente de lo que imaginas». Asentí. Debería. Cuando Román entró, llevaba su pila usual de documentos, pero su expresión era más ligera de lo que jamás la había visto. «Hemos vetado nuestro primer grupo de solicitantes», dijo. «Una mujer de 80 años cuyo hijo vació su retiro. Un hombre de 72 cuya sobrina falsificó sus cheques. Una viuda de 69 cuyo sobrino vendió su casa mientras estaba hospitalizada». Sentí mi mandíbula apretarse. «Los ayudamos a todos», Román asintió. «Ya lo estamos haciendo». Me recosté en la silla, dejando que el peso del momento se asentara por tanto tiempo. Pensé que era la única borrádanos a plena vista. «Nunca lo fuiste», dijo Román. Una semana después, Irma entró a mi sesión de rehabilitación con una sonrisa lo suficientemente amplia para iluminar la fría iluminación del hospital. «Estás adelante de todos los benchmarks», dijo, ayudándome a levantarme de las barras paralelas. «Eres terca en todas las formas correctas». Elías solía decir lo mismo. Respondí. Irma me estabilizó mientras daba 2 pasos lentos. «¿Y tu hija?» «Mi hija tomó decisiones», dije, «y yo tomo las mías. Cuando terminamos...» Irma apretó mi mano. «¿Sabes? Me gustaría quedarme en tu staff, como tu terapeuta. O lo que necesites». Coloqué mi otra mano sobre la suya. «Te quiero conmigo. Te paraste a mi lado cuando mi propia familia no lo hizo». Parpadeó fuerte, escondiendo emoción detrás de un asentimiento. «Entonces, me quedo». Martín Colón llegó más tarde esa tarde. Su presencia siempre traía un sentido de firmeza quieta, como si se moviera por el caos sin ser tocado por él. «Mi esposa quiso que trajera esto», dijo, entregándome una caja de notas manuscritas de su equipo en investigación y desarrollo. Mensajes agradeciéndome por las estructuras, marcos y modelos que una vez construí en silencio. «Quieren que sepas que están agradecidos», añadió Martín. Pasé mi pulgar por la tarjeta superior. «Tu trabajo nos llevó más lejos de lo que nadie reconoció». «Dile gracias», dije. «Dile a todo tu equipo gracias». «Lo haré», respondió Martín. «Y señora Cornejo, continuaremos apoyándote como podamos. Tienes aliados aquí. Aliados. Una palabra que nunca creí oír dirigidas a mí de nuevo». 2 días después, Román entró a mi oficina con una nueva tensión en sus hombros. «Tengo noticias», dijo, «sobre Néstor Vaca, el novio de Azucena». Mi estómago se apretó. «¿Qué pasó? Fue arrestado esta mañana», dijo Román. «Cargos federales, fraude, intento de tráfico de tecnología protegida, conspiración para violar leyes de valores». Exhalé, despacio, con cuidado, y Azucena Román dudó antes de responder. Sus lazos financieros a sus cuentas fueron descubiertos. Sus mensajes a él muestran coordinación. No es el objetivo primario, pero está implicada. Víctor entró justo cuando Román terminaba. Su expresión medida. «Los investigadores podrían contactarte por una declaración. Tienes derecho a declinar»,
Decidiré cuando llegue el momento, dije. Víctor me estudió. No estás sacudida. Estoy triste. Lo corregí. Pero la tristeza no es lo mismo que el miedo. Román dobló sus brazos. Ya sea que enfrente cargos o no, su credibilidad se fue, su influencia se fue, su poder se fue. Ya no define mi vida, dije. Víctor asintió. Entonces ya estás adelante. Cuando el día finalmente se ralentizó, regresé al cuaderno de Elías, el que había aferrado en las horas más oscuras de recuperación. Volteé a la página donde una vez escribí: «Ella no me enterrará». Debajo, con mano firme, añadí una nueva línea: «Elijo la vida que intentó robar». Román tocó suavemente en la puerta. «Tenemos una reunión más hoy. La Junta quiere discutir tu visión hacia adelante». «Mi visión», repetí, «no la de ellos, no la de Azucena». «Tuya», dijo Román. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaron, pero sostuvieron. Víctor se unió a nosotros en la puerta. «¿Estás lista?» «Sí», dije. «Esta es mi vida ahora». Mientras caminábamos por el pasillo, sentí las piezas finales asentarse. No venganza, no victoria, sino propiedad. Después de 80 días en coma, después de años de ser borrada a plena vista, después de sobrevivir el abandono de la persona que más amé, mi vida finalmente me pertenecía. Me senté frente al juez Alcázar en la cámara privada que había arreglado para el fallo final. Víctor y Román me flanqueaban. Irma se quedó quieta cerca de la puerta. Manos dobladas, su presencia anclándome. Azucena se sentó al lado opuesto de la habitación. Hombros colapsados hacia adentro, su rostro despojado de cada onza de compostura que una vez llevó con facilidad. El juez levantó un montón de documentos. «Señorita Azucena Cornejo, después de revisar toda la evidencia, tus reportes financieros falsificados, firmas forjadas, aviso de abandono, negociaciones de patentes en el extranjero y tu confesión grabada, esta corte confirma los siguientes hallazgos». La barbilla de Azucena tembló. «Su señoría, por favor». Continuó sin pausa. 1. Tu petición de tutela se revoca permanentemente. 2. Un registro de mala conducta, fraude y abandono intencional se adjunta a tu archivo legal y profesional. 3. Estas notaciones poblarán automáticamente en todos los chequeos de antecedentes futuros. Azucena se levantó de golpe. No, eso destruirá mi carrera. Refleja acciones que tomaste, dijo el juez Alcázar. Voz como acero. No es castigo, es documentación. Se volvió hacia mí. Desesperación ahogando sus palabras. Mamá, puedes arreglar esto. Si dices algo, cualquier cosa lo reconsiderarán. Por favor. Sostuve su mirada. Pasé una vida creyendo que el silencio mantenía la paz. Hoy, mi silencio mantendría la verdad enterrada. No lo haré de nuevo. La respiración de Azucena se quebró en 3 jadeos agudos. El juez Alcázar firmó la página final. Este procedimiento concluye. La señora Maribel Cornejo restaura plenos derechos, autoridad y propiedad del legado Cornejo. Víctor exhaló suavemente. Román colocó una mano estabilizadora en mi hombro. Me levanté despacio, mi cuerpo aún aprendiendo su fuerza, pero mi espina inquebrantablemente recta. Azucena se puso de pie a tropiezos. No puedes tomar todo. Suplicó. Soy tu hija. Lo eras, dije. Pero elegiste ambición sobre sangre, control sobre amor, dinero sobre mí. Lágrimas rodaron por sus mejillas, trazando por el maquillaje corrido que no se molestó en arreglar. Solo dame una oportunidad. Por favor. Puedo cambiar, cambiaré. Tuviste años, respondí, y usaste cada uno para borrarme. Se llamó a seguridad para escoltarla del edificio. Retrocedió, alcanzando la pared como si pudiera mantenerla unida.
Mamá, mamá, no hagas esto. Esto no es algo que te estoy haciendo, dije. Es algo que te hiciste a ti misma. Mientras los oficiales se acercaban, Azucena susurró ronca. ¿Cuándo dejaste de amarme? Tragué un dolor agudo. Cuando tú dejaste de dejarme. La llevaron gentilmente, sin fuerza, sin lucha. Solo un desmoronamiento quieto de la mujer que una vez creyó ser intocable pasó por mí en la puerta. Sus pasos inestables. Por primera vez. Se veía pequeña. Román nos llevó de vueltas a la sede, donde la junta esperaba la transición formal. Las puertas del elevador se abrieron al piso superior, el piso de Elías. Ahora mío. Una placa de latón ya estaba instalada en la puerta. Maribel Cornejo, presidenta ejecutiva. Un pequeño ripple me recorrió duelo. Orgullo. Victoria. Pérdida. Todo enredado en una respiración. Víctor preguntó suavemente. ¿Quieres decir algo a la junta? ¿Sí? Dije. Dentro. La habitación se silenció cuando entré. Rostros que una vez me pasaron por alto ahora esperaban con atención afilada por respeto. Coloqué el cuaderno de Elías en la mesa. Por décadas. Mucho de mi trabajo pasó aquí sin reconocimiento. Hoy, tomo mi lugar no como la madre de alguien, viuda o estratega olvidada, sino como la dueña legítima del legado que Elías construyó. Y yo sostuve. Román añadió los documentos finales a la mesa. La señora Cornejo ahora tiene autoridad total de voto y control de activos. Manos golpearon la mesa en acuerdo. Algunos asintieron. Uno murmuró. Es atrasado. Víctor sonrió. El futuro de Innovaciones Cornejo descansa con la persona que debió tenerlo todo el tiempo. Cuando la reunión terminó, me quedé en la puerta por un momento asimilando el espacio. El peso. El silencio. Había sobrevivido un intento de borrarme. Había reclamado cada pieza de la vida que fue robada, y lo había hecho de pie. Más tarde, en el corredor vacío, pausé en la ventana overlooking el skyline de Monterrey. Román se unió a mí. «¿Sabes?», dijo. «Nunca escapará de ese registro. No en un año, no en 20 años». Asentí. Ese es el punto. Quería un legado construido de mentiras. Ahora su legado será la verdad. Román estudió mi expresión. ¿Te sientes vindicada? Me siento libre, dije, y eso es suficiente. Asintió una vez. Algo que quieras decir antes de cerrar este capítulo. Miré por el pasillo el que Azucena había sido escoltada. Sus pasos desvaneciéndose. Esto no fue venganza por el dinero. Dije. Fue justicia por cada año que intentó enterrarme y ver la puerta cerrarse detrás de ella. Tomé una respiración firme. Fue el primer aliento de paz que tomé en décadas. Si aún estás conmigo después de este viaje, dale like, comenta o suscríbete para oír la próxima historia que finalmente puedo contar.